Lípidos. La mayoría de las macromoléculas tienen una estructura bastante definida. Sin embargo, los lípidos son de muy variada naturaleza. Podemos decir que el agua es el solvente universal, ya que puede disolver a la mayoría de las sustancias que existen. Esto porque, al tener un oxígeno unido a dos hidrógenos, es una molécula altamente polar, que tiene una diferencial de carga negativa en el oxígeno y una diferencial de carga positiva en los hidrógenos. Esto le permite rodear a toda molécula que tenga carga o que sea polar para así solvatarla y disolver distintas sustancias. Sin embargo, existen algunos tipos de moléculas que son altamente apolares, es decir, que la carga se distribuye de manera muy homogénea en toda su estructura. Estas moléculas no pueden disolverse en agua, sino que se encierran y el agua simplemente las rodea. Cualquier molécula que tenga estas características podrá ser considerado un lípido. De esta forma, definiremos a los lípidos como aquellas sustancias que tengan muy baja solubilidad en agua y en cambio alta solubilidad en solventes que sean apolares. Para los seres vivos existen algunos lípidos que son particularmente importantes. Dos de estos se basan en una estructura llamada ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas que tienen en una punta un grupo ácido carboxílico, el cual es un grupo altamente polar, al tener dos oxígenos unidos a un carbono, que generan una diferencial negativa muy fuerte. Sin embargo, este grupo se encuentra unido a una larga cadena de hidrocarburos, esto quiere decir de carbonos unidos a hidrógenos. Esta cadena es muy apolar, ya que todos los electrones se reparten de forma muy homogénea por todo el largo de la cadena. El número de átomos de carbono de esta cadena es muy variable. Sin embargo, en general, es igual o mayor a 16 carbonos. Los ácidos grasos pueden tener principalmente dos formas. Pueden ser como el que vemos en esta imagen, o como este ácido graso, que como podemos notar, tiene entre dos átomos de carbono un doble enlace. Esto tendrá una importancia en la estructura tridimensional que el ácido graso toma, de modo que un ácido graso que tiene solo enlaces simples conformará una cadena recta, mientras que un ácido graso con un enlace doble en general tenderá a doblarse, ocupando más espacio, lo cual tendrá una influencia en su rol biológico. Según esto, podremos describir los ácidos grasos como saturados cuando solo tienen enlaces simples e insaturados cuando presentan al menos un enlace doble. Los ácidos grasos forman principalmente dos tipos de moléculas, que son los triglicéridos y los fosfolípidos. Estos dos tienen como base una molécula llamada glicerol. Esta tiene tres oxígenos a los que pueden unirse distintos grupos. En el triglicérido se une un glicerol y, como vemos aquí, tres moléculas de ácidos grasos. Puesto que los tres grupos ácidos se encuentran, en cierta forma, bloqueados por el glicerol, los triglicéridos son moléculas altamente apolares, que, a diferencia de los ácidos grasos, no tienen un extremo polar. Otro tipo de moléculas que puede conformarse a partir de ácidos grasos corresponde a los fosfolípidos. Estos también tienen una molécula de glicerol unido a dos ácidos grasos. Sin embargo, a diferencia de los triglicéridos, en el tercer punto no se encuentra un ácido graso, sino que se encuentra un grupo fosfato, que va acompañado de alguna otra cadena lateral.
El fosfato, a diferencia de los ácidos grasos, es altamente polar, por lo tanto podremos dividir la molécula en una región polar, y que por lo tanto puede ser disuelta en agua, y una región apolar. Esto dará origen a una estructura llamada anfipática, ya que puede tener dos tipos de comportamiento en medio acuoso. Las características de estas moléculas le entregan un cierto comportamiento cuando se encuentran inmersas en medio acuoso. Los triglicéridos, así como nosotros vemos al mezclar aceite y agua, tenderán a separarse completamente del agua. Sin embargo, los fosfolípidos, debido al grupo polar que tienen en su cabeza, podrán adoptar distintas formas. Fosfolípidos que tienen, en términos generales, una forma cónica, formarán unas estructuras llamadas micelas. Estas son estructuras en que se organizan todos los fosfolípidos para formar una cubierta de forma relativamente esférica en que todos los grupos fosfatos, que son polares, queden hacia el medio acuoso en el exterior, y los grupos apolares, que corresponden a las colas de ácidos grasos, queden hacia el núcleo. De esta forma, la parte de la molécula que no puede interactuar correctamente con agua queda aislado del medio, mientras que la parte polar, que sí puede interactuar con agua, queda cubriendo. Si el fosfolípido, en cambio, tiene una forma más bien cilíndrica, lo que va a depender de las colas de ácidos grasos que tiene, tendrá principalmente la tendencia a formar una membrana. Esto quiere decir que se organizarán los ácidos grasos de modo que todas las cabezas polares vayan hacia un sentido y se juntarán con una segunda capa con la organización opuesta. Esto permitirá, de nuevo, que las superficies que se encuentran en contacto con el medio sean completamente polares, ya que corresponden a los grupos fosfatos. En cambio, los grupos apolares de los ácidos grasos quedan encerrados entre estas dos cubiertas sin quedar en contacto con el medio acuoso. Esta es la forma en que se organizan las membranas de todas las células del cuerpo. Existe además la opción de que esta doble capa, llamada membrana, se organice en una estructura más pequeña, llamada vesícula o liposoma. La diferencia de esta con una micela es que al interior tiene una cavidad donde puede haber medio acuoso, por lo tanto servirá para transportar sustancias que se encuentran disueltas en medio acuoso de un lugar a otro de la célula. Otra molécula lipídica que tiene gran importancia en el organismo es el colesterol. Esta es una molécula bastante más compleja en la que podemos distinguir principalmente dos partes. Tiene un grupo OH, que es un grupo altamente polar. Sin embargo, la mayor parte de la molécula corresponde a una cadena apolar hidrocarbonada. Esto le da, así como a los fosfolípidos, la característica de ser una molécula anfipática. El colesterol tendrá importancia a nivel del organismo principalmente por dos funciones. En primer lugar, conformará parte de las membranas lipídicas, ya que además de los fosfolípidos se encontrarán moléculas de colesterol insertas en esta con los grupos OH polares hacia el exterior y el resto de la molécula hacia el interior. Las moléculas de colesterol serán las encargadas de entregarle estabilidad a las membranas. Otra función importante del colesterol es que funciona como base para la construcción de muchas moléculas que son importantes en el organismo. Muchas de estas corresponden a hormonas llamadas hormonas esteroidales, tales como la testosterona, el estradiol u otras hormonas como los glucocorticoides.
Además de hormonas, podrá formar otro tipo de moléculas como vitaminas o sales biliares. Para aquellas moléculas lipídicas que no pueden disolverse fácilmente en un medio acuoso, debe existir una forma de transportarlos en el cuerpo que está compuesto en su mayor parte por agua. Para esto se forman unas estructuras llamadas lipoproteínas, que tienen la característica particular de tener una cubierta polar formada principalmente por proteínas que tienen un lado polar, por fosfolípidos que orientarán sus cabezas polares hacia el exterior y por, en menor medida, colesterol que tendrá en el exterior su grupo hidroxilo. Las lipoproteínas tienen un gran núcleo que es completamente apolar, donde se encuentran principalmente triglicéridos que no podrían disolverse en un medio acuoso y ésteres de colesterol, que son moléculas de colesterol modificadas para ser completamente apolares. Estas lipoproteínas permitirán entonces el transporte de todas estas moléculas lipídicas por el torrente sanguíneo.